empezamos viendo el tema de lo único que nos toca hacer, que tiene tres partes, y la primera parte es el perdón, haciendo un resumen de lo que vimos en la predicación pasada para agarrarle el hilo y poder entender bien lo que vamos a ver hoy. Vimos que hay dos extremos en la vida cristiana. Uno es el conformismo o el pesimismo, en donde se dice que Dios es el que hace todo y nosotros no podemos hacer nada. El segundo es la religión, que es la que dice que nosotros hacemos todo y Dios no puede hacer nada. El tercer extremo, perdón, el tercer punto es el balance entre el conformismo y la religión, que es la vida cristiana. Nosotros hacemos lo que podemos, lo que nos es posible, para que Dios haga por nosotros lo que no podemos, lo que nos es imposible. Y vimos lo que nos toca hacer. En Lucas 10, del 38 al 42, vemos al Señor Jesucristo visitando a Marta y a María, y Marta estaba afanada con muchas cosas, y María estaba sentada a los pies de Cristo, y viene Marta y le reclama, ¿qué no te da cuidado de que me deje servir sola? Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. De aquí aprendimos que hay una sola cosa nos toca hacer, solo una cosa es necesaria, pero esa única cosa tiene varias partes. Además, esa única cosa depende de nuestra voluntad, y esa única cosa también tiene una buena parte, porque dice que ella escogió la buena parte. Vimos entonces en Filipenses 3, del 13 al 14, que Pablo vivía conforme a lo que había enseñado el Señor Jesucristo. Pablo decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. No dice una cosa haré, sino una cosa hago. Hay quienes viven de ilusiones y el futuro, que son los discípulos del faraón del mañana. Tampoco dice una cosa hice. Hay quienes viven de sus recuerdos y logros del pasado. Dice una cosa hago, es en el presente, hoy y cada día. No lo explico porque estoy haciendo un resumen de todo lo que ya vimos. Y aquí están las tres partes de la única cosa que nos toca hacer. Lo primero es olvidando el pasado. Eso es el perdón. Lo segundo es extendiéndonos a lo que está delante. Eso es acción. Eso es lo que vamos a explicar hoy. Y tercero es proseguir a la meta, perseverancia, que veremos dentro de un mes si Dios quiere. Pero es importante, para mí es muy importante repasar la primera parte, porque si la primera parte no se logra, entonces por más que intentemos hacer la segunda parte, no vamos a poder. La primera parte de lo único que nos toca hacer es el perdón. Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos perdonar. Vimos en Mateo 8, Lucas 8, Lucas 4, del 16 hasta el 30 y luego del 28 al 30, esta historia que muy pocos conocen, que en su propia tierra a Jesús lo quisieron matar, lo quisieron despeñar, lo quisieron despedazar, el pueblo entero. Obviamente, eso dependía del líder del pueblo, que era el principal de la sinagoga, y el principal de la sinagoga estaba tan enfurecido como los del pueblo, y a no ser por el poderoso Cristo que nosotros tenemos, lo hubieran matado. Él simplemente pasó en medio de ellos y se fue. Pero la propia gente de su propio pueblo lo quiso matar. Y Jesús regresó un año después, y allí estaba este principal de la sinagoga pidiéndole ayuda, y Jesús lo ayudó, porque eso es lo que significa perdonar. El diccionario define perdonar es olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor
ni castigarla por ello, y no tener en cuenta la deuda u obligación que contrajo con la falta, liberándolo del castigo que se merece. Ese es el verdadero perdón y lo define el diccionario de la Real Academia Española y cualquier diccionario sencillo. Vimos que hay 7 consecuencias de no perdonar en Hebreos 12, del 15 al 17. Nos impide alcanzar la gracia de Dios, nos estorba, muchos son contaminados, hay inmoralidad sexual, hay carnalidad, somos descalificados y vivimos en la hipocresía con un arrepentimiento falso. Es gravísimo. No perdonar es algo muy grave que nos estorba y no nos deja avanzar. Por eso es que si no arreglamos, si no entendemos bien esta parte que es el perdón, que es lo que nos toca hacer. Recuerden, la vida cristiana es nosotros hacer lo que nos toca y Dios hacer lo que le toca. Nosotros hacer lo posible y Dios hacer lo imposible. ¿Qué es lo que nos toca? Nos toca perdonar, nos toca actuar y nos toca perseverar. Y en el perdonar, aquí está. Hay 7 consecuencias muy graves. Ahí hay 4 personas con las cuales podemos resentirnos y no perdonar, porque no solamente es perdonar a alguien, fíjense, nos podemos resentir con alguien que nos lastimó, nos traicionó, nos engañó, nos mintió, nos defraudó, nos robó, abusó de nosotros, pero también nos podemos resentir con alguien que lastimó, traicionó, engañó, mintió, defraudó a un ser querido. A veces estamos resentidos con alguien que le hizo daño a uno de nuestros hijos o a algún ser que nosotros amamos y nos duele y no podemos perdonar. Pero a veces también nos podemos resentir con Dios. Nos resentimos con Dios porque permitió, entre comillas, que a nosotros o a un ser querido nos lastimaran y entre comillas no hizo nada al respecto. Decimos dentro de nosotros mismos y no queremos aceptar que estamos enojados y resentidos con Dios, pero por dentro estamos, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué permitió que sufriera, que se dañara, que se muriera, que lastimaran, que abusaran? ¿Por qué? Y nos resentimos contra Dios. Y también nos podemos resentir contra nosotros mismos porque hicimos algo que no debíamos hacer o pudimos evitar el daño y no lo hicimos. A veces es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que perdonar a otro. O a veces es más difícil perdonar a Dios. Y tú dices, ¿perdonar a Dios? Sí, tenemos que perdonar a Dios si estamos resentidos contra Él. Tenemos que ser abiertos. Lee los salmos. En los salmos el rey David experimentó odio, resentimiento, amargura contra otros que lo lastimaron a él, contra otros que lastimaron a sus seres queridos, contra Dios mismo y contra él mismo. Entonces, el perdón abarca estas 4 personas, tú y yo incluidos y Dios incluido. Hay 7 beneficios de perdonar de todo corazón, que son paz, consuelo, alivio del dolor, descanso, justicia, Dios retribuye y juzga al ofensor, restitución, Dios devuelve lo que se dañó, bendición espiritual, santificación personal y respuesta a las oraciones. Todo esto lo explicamos ya. Si alguien no estuvo hace un mes, les voy a enviar el video para que lo repasen. Es muy importante. Y terminamos explicando cómo se hace esto, cómo perdonamos. Y tiene que ser en oración, siendo explícitos, específicos con cada uno. Hacer una lista de todos los que nos han hecho daño. Y si está Dios incluido ahí, a Dios no le ofende ni le espanta que le digas yo te perdono porque tú permitiste que uno de mis hijos fuera dañado o tú permitiste que esto y esto y esto y esto pasara porque tú dejaste que me traicionaran, porque tú dejaste que me defraudaran, porque eso es lo que mucha gente piensa. Dios no se espanta y Dios quiere que lo hagas porque eso te va a sanar a ti.
Entonces yo perdono a, y aquí viene tu nombre, o me perdono a mí mismo, el nombre de la persona que te dañó o que dañó a un ser querido tuyo, o Dios, porque hizo esto y esto y esto. Escribirlo ayuda mucho, y me sentí así y así, me sentí abandonado, desolado, traicionado, y quisiera hacer esto y esto y esto, y quisiera hacerlo pedazos, quisiera pues vengarme, o quisiera apartarme de ti, ya no creer más en ti. Dile todo, saca todo de tu corazón, abre tu corazón y dile, y no puedo, ni quiero, ni siento perdonar, porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Pero en el nombre de Jesús, decido perdonar de todo corazón a, aquí va el nombre, decido perdonarlo aunque no lo sienta, ni lo quiera hacer, y decido olvidar lo que fulano hizo, no guardar rencor, ni castigarlo por eso, ni tener en cuenta el daño, y lo libero del castigo que se merece o que pensamos que se merece. Entonces, ¿cada cuándo debo hacer esto? Pues lo debo hacer hasta que ya no me duela, ¿sí? Cuando yo lo hice hace ya casi 38 años, me tardé meses hasta que ya no sentí dolor, y qué bendición es experimentar los beneficios. Y nos quedamos aquí. Y quisiera recalcar esto, sobre todo con alguien que nos ha hecho daño o ha hecho daño a algún ser querido. Perdón y confianza no son lo mismo. No hay evidencia bíblica de que Jesús haya predicado de nuevo en la sinagoga de Jairo, ni siquiera que haya vuelto a su ciudad natal. Perdonar no implica volver a tenerle confianza al agresor o ser mejores amigos, ni siquiera convivir con el que me dañó. Jesús, después de resucitar a la hija de Jairo, mandó: denle de comer a la niña, no se lo digan a nadie, y se fue de allí. No se quedó a comer, y debían tener hambre después de cruzar el lago, ni tampoco se hospedó allí como cuando se hospedó con Zaqueo. Es más, debemos tomar precauciones y medidas para que quien nos lastimó no lo vuelva a hacer, pero sin dolor, sin resentimiento, sin amargura, sin culpa, sin reproches, sin ira ni contienda. Por ejemplo, si alguien a quien le diste tu confianza te robó, te defraudó, te lastimó o te engañó, debes perdonarlo de todo corazón y olvidar la ofensa, dejando que Dios haga justicia, pero no tienes por qué devolverle tu confianza, ya que el perdón es algo que se otorga para nuestro bien, pero la confianza es algo que se gana, que se obtiene con nuestro esfuerzo. Jesús mismo no se fiaba de todos. Juan 2, 24 al 25 dice que Jesús mismo no se fiaba de todos porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús mismo conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Sin embargo, hay una excepción cuando la persona que nos lastimó se convierte verdaderamente a Cristo y nace de nuevo, volviéndose una nueva criatura, como en el caso de Onésimo con Filemón, quien había robado a su amo y había huido, pero en la cárcel conoció a Cristo por medio de Pablo, y este lo envía de regreso a su amo para que ahora le sirva, ya no como esclavo, sino como hermano amado. Pues aunque hizo daño, ahora en Cristo no lo hará. Por eso debemos aprender a evaluar una genuina conversión, poder discernir con toda certeza si alguien ya nació de nuevo y es una nueva criatura, para volverle a dar la confianza que perdió por su pecado u ofensa. Y este es un tema que vamos a ver en alguna de las predicaciones cada mes. Ahora vamos a ver lo que nos toca hacer, la segunda parte, que es la acción. Y bueno, ya vimos pues lo que es el perdón. Resumiendo, eh, poniéndolo en perspectiva otra vez, ¿por qué debemos perdonar?
por las 7 consecuencias de no hacerlo y los 7 beneficios de hacerlo. ¿Cómo? En oración, expresando con sinceridad lo que te hicieron, quién te lo hizo, cómo te lo hizo, qué sientes, cómo te sentiste, qué quieres hacer, qué no quieres hacer, y decidir perdonar, soltar, olvidar al ofensor, sea un tercero, seas tú mismo o sea Dios. ¿Cuándo? Pues desde hoy, porque dice una cosa hago, no dice haré. No digas el fin de semana que entra, no, empieza hoy, hoy. Y tienes que hacerlo cada día hasta que ya no sientas dolor. Y es maravilloso cuando ya no sientes dolor. Ahora vamos a ver la segunda parte de la única cosa que nos es necesario hacer, que es la acción. Vean aquí, Jesús, inmediatamente que Jairo le pidió ayuda, fue enseguida a ayudarlo. No le reprochó, no le dijo, ¿verdad? Ahora sí, te quería ver así, mira. No, simplemente fue inmediatamente sin echárselo en cara, sin reclamarle, sin recordarle nada. Jesús había perdonado de todo corazón. Y como había perdonado de todo corazón, Dios nos muestra aquí ¿cuál es el resultado? Mientras él iba, había una mujer entre la multitud que parecía de flujo de sangre y cuando lo vio dijo, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana, y se metió entre la multitud como pudo y tocó el borde de su manto. A Jesús lo venían apretando por todos lados porque venía una multitud tan grande, pero esta se metió atrás de él y lo tocó. Noten, la gente tocaba a Cristo, pero solo una persona que lo hizo con fe, que lo hizo con certidumbre, con esperanza, creyendo, recibió la sanidad, ¿no? Y de pronto se detuvo Jesús y dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro sarcásticamente le dice, maestro, la multitud te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús volteaba a ver para todos. Él sabía, pero nos estaba dando una lección aquí. Y él dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que poder salió de mí. Y entonces conocemos la historia, la mujer se hizo presente y manifestó. Con esto Dios nos muestra que el perdón libera en nosotros el poder de Dios. Nos habilita para hacer lo que no podíamos hacer, nos capacita para hacer milagros. La base de lo que estamos viendo aquí es Filipenses 3:14. Ojalá lo puedan abrir allí en su Biblia y leerlo junto conmigo. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el perdón, y extendiéndome a lo que está delante. Ese es el segundo paso, la acción, extendiéndome. La palabra extendiéndome es la palabra griega epecteinomai, que deriva de la palabra desenrollar, estirar, alargar, aumentar. Literalmente en griego dice desenrollándome, estirándome, alargándome, aumentando hacia adelante, más allá. Extenderse es una acción que requiere esfuerzo con algo que ya se tiene. Tú no puedes estirar una liga que no tienes. Necesitas tener la liga primero y entonces estirarla. Tú no puedes extender un mantel en la mesa a menos que lo tengas. Tienes el mantel todo pues doblado y lo extiendes sobre la mesa. Entonces es algo que ya tienes. Y noten que no dice extendiéndome a lo que está adelante. Ojalá lo puedan leer allí en su Biblia, Filipenses 3, versículo 14. No dice extendiéndome a lo que está adelante, porque adelante habla del futuro, sino está diciendo lo que está delante, o sea, lo que tengo frente a mis ojos, lo que tengo conmigo. Y algo que tienes contigo eres a ti. Tú te tienes a ti mismo. Tú estás en ti. Y eso es lo que está hablando aquí. Extenderse, pues, significa básicamente 4 cosas. Primero es desenrollar, como dice en Isaías 19, que extendieron las redes. Las redes
pueden ser algo así, pero cuando las extiendes, se extienden mucho, muy largo. También habla en Isaías 21 de extender tapices. Una alfombra la puedes tener enrollada y cuando la desenrollas, la extiendes y puedes ocupar un salón grande. O extender el mantel en la casa. Desenrollar significa pues hacer lo que no estaba a la vista, empezar a hacer algo. A veces hay quien no habla nunca, nunca habla, pero de pronto habla. No es que no podía hablar, sino que pues, le daba pena, no sabía, pero ya lo empezó a hacer. Entonces es empezar a hacer algo. Segundo significado de extenderse del griego es desentumir. En Mateo 12:13 Jesús le dice a un hombre que tenía la mano seca, la tenía seca y no la podía mover, y le dice, extiende tu mano. Y este extendió su mano y le quedó tan sana como la otra. Es como cuando se extienden los músculos. A veces, por no hacer ejercicio, nuestros músculos están entumecidos y empiezas a hacer ejercicio y se te desentumen los músculos. Por eso es que al otro día duele, porque estabas entumecido y ahora estás desentumecido. Entonces, extender del griego significa hacer lo que no se podía hacer, intentar de nuevo lo que no se ha podido. Cuando yo les digo, mira, es que tú tienes que hacer esto, a mí a veces me dicen, es que ya lo intenté 1, 2, 3 y no puedo. Si tú no puedes, el problema es la falta de perdón, porque la amargura, la falta de perdón, eso nos bloquea, nos impide. Y les digo, perdona, no puedo, le digo, sí puedes. Dile a Dios, no quiero perdonar, odio, quisiera matar, pero en el nombre de Jesús decido perdonar. Son simples palabras, algo que simplemente sale de tu boca, y a Dios dile, no quiero ni quisiera, pero en obediencia, porque el perdón, así como esto de extendernos, es una decisión de la voluntad. Y lo puedes hacer diciéndoselo a Dios así. Yo así lo hice durante meses hasta que el dolor se fue, y qué bendición. Cada vez que me lastiman, cada vez que me hieren, cada vez que algo pasa en mi vida, lo hago y funciona. Obviamente tomo precauciones, uno ya va adquiriendo experiencia y uno va como que aprendiendo a evaluar y tomando medidas, pero no importa cuántas medidas tomes, Dios a veces requiere que lo hagas. Hace algunos años, un joven que salió de la cárcel, yo podía ver que estaba convertido verdaderamente. Lo hicimos como parte de la casa, de la familia, le dimos toda la confianza. Bueno, era como un hijo más, y terminó saqueándonos la oficina, nos la saqueó toda. Un donativo de unos juguetes se llevó todo. Bueno, robó hasta que más no pudo, pues. Y yo cuando oraba, pues yo lo perdoné. Me dolió mucho, porque duele mucho cuando has dado tu confianza, ¿no? Lo que más duele es eso, ¿no? Y le dije a Dios, Padre, pero si yo tomé todas las precauciones y me aseguré, y lo que me mostró Dios es que el perdón es algo que vamos a tener que ejercitar el resto de nuestra vida. No vamos a poder evitar que nos dañen. Si tú crees, va a llegar el día en que ya voy a estar en un caparazón y nadie me va a hacer daño, eso no va a suceder nunca. Tienes que perdonar, y tenemos que perdonar el resto de nuestra vida y estar preparados para ser defraudados, engañados en cualquier momento. Eso que nos robó, Dios nos lo regresó doble por otro lado y de otro modo, porque Dios siempre compensa el perdón. Entonces, no puedes, analiza tu vida. Una vez que perdones, el poder de Dios se va a desatar en ti y vas a poder. Tercer significado de extender es agrandar, ¿no? Cuando tú agrandas una liga, la agrandas. Dice Números 34:4, el límite se extenderá al sur,
se agrandará. Es como cuando tú extiendes tu casa, o sea, pones un cuarto nuevo, un cuarto donde no había ese cuarto, o pones otro cuarto hasta arriba, agregas algo nuevo, o lo que las mujeres usan, ¿no? Estábamos viendo una serie, pues Blanquita y yo, y una actriz que pues le cae muy bien a ella, Jennifer Aniston, de pronto pues llega a su camerino y se empieza a quitar trozos de pues cabello, ¿no? Y me dice, ay, con razón se le veía tan bonito el pelo, tiene extensiones, ¿no? Extensiones de pues cabello, ¿no? Ay, yo voy a tener que usar eso cuando se me caiga el pelo, porque obviamente pues el pelo se cae. Entonces, extensiones es poner algo que no tenías, algo nuevo, incorporar algo nuevo. Es hacer algo que no se había hecho antes. No, yo ayunar, yo jamás he ayunado en mi vida, me han dicho algunos. Bueno, pues tienes que hacerlo, porque es parte de esto que se llama acción. Memorizar, no, yo he intentado y no he podido. A mí el memorizar no se me da. Nunca lo he hecho, ¿ok? Ahora que ya perdonaste, vamos a intentarlo. Vamos a incorporar eso en tu vida, porque es la segunda parte de lo que te toca hacer. Y número 4, significado cuarto de extendiéndome, es alargar. Dice en Génesis 28, Dios le dice a Abraham, te extenderás al occidente y al oriente, a la mano derecha, dice en Isaías 54, o sea, alargarse, como extender el tiempo, ¿no? Se extendió el tiempo en el partido, les dieron 5 minutos más, o sea, le extendieron el tiempo, le extendieron el plazo. El plazo era el 31 de mayo, bueno, se extendió el plazo hasta el 30 de junio, ¿no? Para los pagos o tenencia o cosas así como eso. Entonces, ¿qué significa esto? Hacer más de lo que se hace ahora. Ah, ya horas, 15 minutos diarios. Bueno, ahora media hora diaria. Porque si nunca has orado diario, empieza a orar diario. Empieza a desenrollar la oración en tu vida. Empieza a orar como Dios manda, desentúmete, o sea, desempólvate, pero también empieza a incluir en lo que oras la intercesión, empieza a incluir la acción de gracias, la alabanza, no nada más pidas, también adora. Y ahora, de los 15 minutos diarios, ahora dale media hora diaria, crece, extiéndelo. Entonces, lo que está adelante, pues es lo que tenemos a la mano, al alcance, lo que nos toca hacer, lo que nos es posible, lo que podemos. Abran su Biblia en Juan 4, 23 al 24, porque allí está la voluntad de Dios para nosotros y lo que Dios quiere para nosotros de lo que nos toca hacer. Recuerden, a nosotros nos toca hacer lo posible para que Dios haga por nosotros lo imposible. Hay cosas imposibles en tu vida, hay cosas que no has podido, hay milagros, necesitas milagros en tu vida, ¿ok? Hagamos lo que nos toca y Dios va a hacer lo que le toca. Hagamos lo que nos es posible y vamos a empezar a ver milagros en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestros seres queridos, en nuestra economía, en nuestros hijos. Vamos a empezar a vivir una vida sobrenatural. Juan 4, 23 al 24, Jesús le dice a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjate cómo dice Juan 4, 23 y 24, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Algo que se busca es algo que no está a la vista, que no está al alcance. Tú buscas aquello o que está escondido o que no está accesible fácilmente. Entonces, fíjate,
El Padre busca, porque no todos los que le adoran verdaderamente, porque si habla de verdaderos adoradores, entonces también hay falsos adoradores. Y los falsos adoradores no se trata de aquellos que adoran al Buda y a las vírgenes y a los dioses falsos. Al pueblo de Dios, Isaías, aquí en el Evangelio de Juan y en Mateo, Jesús dice que el pueblo de Dios que adoraba al único Dios verdadero, lo adoraba de una manera falsa, porque lo adoraba religiosamente, lo adoraba nada más de labios, pero su corazón estaba lejos de él y sus obras contradecían lo que ellos decían cuando adoraban a Dios. Entonces eran falsos adoradores. Y es muy triste que hoy muchos cristianos no saben cómo se debe adorar a Dios y piensan que adorar es cantar. Miren, la voluntad de Dios, lo que Él busca de cada uno de nosotros es que le adoremos en espíritu y en verdad. Esta es la acción. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? La segunda parte de la única cosa que nos toca hacer. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad en la práctica? ¿Cómo se hace esto? Bueno, adorar, lo primero que tenemos que entender no es cantar canciones suaves. Muchos oyen adorar y piensan en canciones suaves, ¿no? Eres el Padre que siempre soñé. Preciosa, preciosa canción. Torre fuerte es el nombre de... Pero esas no son canciones de adoración, simplemente son canciones. ¿Quién le puso eso? Hace algunas décadas le hizo mucho daño al evangelio, porque adorar no significa cantar. Cantar es una pequeñísima parte de lo que es adorar. Es una de las formas, pero no es la única y no significa eso. Adorar viene del griego proscuneo, que en su definición más básica significa demostrar amor por medio de acciones prácticas que agradan a la persona que se adora. Y no necesariamente está asociado con Dios, porque tú le demuestras el amor a tus hijos, a tu esposa, a tu prójimo. Demostramos amor todo el tiempo de muchas formas. Por ejemplo, si a mí me gusta el fútbol e ir al estadio de fútbol y estar allí y ver todo, y a mi esposa no le gusta, si yo le regalo de cumpleaños ir a ver un partido de fútbol, yo no le estoy demostrando amor a ella, me estoy demostrando amor a mí. Muchos viven así, egoístamente, toda su vida gira alrededor de ellos. ¿Qué es demostrar amor? A mi esposa no le gusta el fútbol, lo que le gusta ahí es la ópera, por ejemplo. Pues entonces voy a la ópera. Aunque a mí no me guste y me aburra y piense yo que es una pérdida de tiempo, le regalo ir a la ópera. ¿Y saben qué? Cuando hacemos esto en nombre de Cristo, y esto no es parte de lo que iba a hablar hoy, pero siento que lo debo hablar, tú recibes más satisfacción por haber seguido el ejemplo de Cristo, de negarte a ti misma, que no te gusta, pero a tu esposa sí le gusta, y el simple hecho de verla disfrutar a ella y de haber hecho esto en nombre de Cristo, va a hacer que tu satisfacción sea del doble de lo de ella. No por la ópera, sino por la acción de la obediencia a Dios. Obviamente, si tú siembras esto en tu esposa, pues la siguiente vez tu esposa te va a acompañar al fútbol, si lo que te gusta a ti es ir a un estadio. Y ella, si lo hace, no para ti, sino para Dios y en obediencia a Cristo, va a recibir mayor satisfacción de complacerte a ti, aun cuando no le guste a ella,
porque esa satisfacción es algo que viene de parte de Dios. Obviamente, ¿no? Si uno de los dos se niega a sí mismo, la felicidad está en esa negación y viene de parte de Dios. Y esa es la clave de la felicidad en el matrimonio. No buscar mi felicidad en mi esposa, sino buscar la felicidad de mi esposa, porque en la medida que consigo complacerla, eso produce en mí una satisfacción mayor aún que la que ella recibe. Y si ambos se enfocan en la felicidad del otro y no en la propia, entonces ambos experimentarán la felicidad que no proviene de agradarnos a nosotros mismos, sino de agradar al ser amado. Eso es un paréntesis extra, pero es una ilustración también. Lo mismo es con Dios. Lo que le agrada a Dios es que le adoremos, que le demostremos nuestro amor por medio de acciones prácticas que le agradan a Él, en espíritu y en verdad. ¿Y cuáles son esas acciones? De acuerdo a lo que enseñó Jesús, adorar a Dios en espíritu se realiza de manera práctica cuando realizamos acciones para Dios con nuestro espíritu, con nuestro corazón, involucrando nuestras emociones y sentimientos. Eso se puede llevar a cabo por medio de orar, interceder, ayunar, cantar, es parte, alabar, acciones de gracias, rogativas, peticiones, guardar silencio y concentrar nuestros pensamientos en Jesús. 10 maneras diferentes de cómo demostrarle amor a Dios, que Dios ha dicho en su palabra que le agradan. A veces, la experiencia de la mayoría es: cuando oro no me siento cómodo, no me gusta orar, siento que estoy hablando al aire, me siento extraño. ¿Ok? A ti no te gusta, pero a Dios sí le gusta. Entonces, si nuestra actitud es: voy a orar no porque me gusta, voy a orar porque a mi Dios, a quien yo amo, el que dio su vida por mí, a Él le gusta, entonces lo voy a hacer para agradarlo a Él. Y al yo negarme a mí mismo y hacer algo que me cuesta y que no me gusta, pero que le gusta y le agrada a Dios, allí es donde entra la satisfacción. Y saben, llega a gustarnos, así como al esposo le puede llegar a gustar la ópera, a la esposa le puede llegar a gustar el fútbol. ¿Por qué no? Sí se puede. Adorar a Dios en verdad, porque es en espíritu, es con nuestro corazón, con lo que sentimos. Adorar a Dios en verdad es con nuestra mente. Se realiza de manera práctica cuando llevamos a cabo acciones para Dios con nuestra mente, involucrando nuestra atención, nuestro intelecto y nuestra inteligencia. De hecho, ustedes ahorita están adorando a Dios al poner atención a su palabra, porque esa es una de las maneras de cómo le demostramos a Dios que lo amamos. Pero resumiendo, adoramos a Dios en espíritu cuando leemos la Biblia, cuando oímos la Biblia, cuando oímos la palabra como lo estamos haciendo ahorita, cuando estudiamos la Biblia, cuando hacemos las tareas, cuando escribimos la Biblia, cuando memorizamos la palabra de Dios y cuando enseñamos la palabra de Dios. Yo estoy adorando a Dios ahorita mismo, enseñándoles la palabra de Dios a ustedes, y ustedes están adorando a Dios ahorita mismo poniendo atención a la palabra de Dios. Ahora, yo sería un adorador falso si yo estoy enseñándoles la palabra de Dios para sacar provecho o para yo, pues, lucirme, porque yo he conocido a muchos que enseñan la palabra de Dios porque les gusta que los oigan y quieren ser el centro de atención siempre, y nadie más predica sino ellos, porque son el único autorizado. No, señores. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tenemos que aprender los unos de los otros. Y si tú
enseñas la palabra es porque amas a Dios, no porque quieres brillar o quieres que te vean o que te digan, ay hermano, qué bonita enseñanza dio, porque estás buscando la aprobación de los hombres. No, ustedes ahorita están poniendo atención, pero solamente Dios conoce el corazón. Si de verdad estás poniendo atención y estás atento a ver lo que Dios me diga, lo voy a hacer, eres un adorador verdadero. Pero si simplemente dices, pues nomás estoy pasando el tiempo, o estás pensando en otra cosa, o dices, uy, ya se tardó y cuándo va a acabar, y en tu corazón estás en otras cosas y tu mente anda divagando cuando tus oídos oyen, tú no eres un adorador verdadero. La adoración verdadera tiene que ver con hacerlo para Dios. Entonces, ¿cómo se hace esto? Necesitamos extendernos a lo que está delante. ¿Cómo se hace? Tomando la firme decisión de apartar un tiempo diario a solas con Dios para adorarle en espíritu y en verdad. No hay una regla para esto. Cada uno lo debe hacer de la manera como el espíritu lo guíe, pero todos necesitamos aprender y empezar o reanudar a hacerlo si es que ya no lo hacemos. Puede ser que tú digas, no, yo sí tengo un tiempo diario con Dios, te felicito. Puede ser que digas, no, pues ya hace un mes que no lo hago, o a veces sí lo hago, a veces no lo hago. Mira, hay algunos que apartan 1 hora diaria y dividen la hora en 6 partes de 10 minutos cada una, en las cuales realizan actos de adoración en espíritu y en verdad. Otros dividen la hora en 12 segmentos de 5 minutos cada uno. Otro en 4 partes, 15 minutos cada uno. Otros dividen la hora en 3 partes, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, 20 minutos en la noche. Otros prefieren ser guiados por Dios y hacer lo que el Espíritu les mueva a hacer durante la hora cada día. Sea cual fuere la disciplina que adoptes, debe convertirse en un hábito diario. Debes extenderte a lo que tienes delante. Acuérdense, 4 cosas. Comenzar a hacerlo o continuarlo. 2, hacer lo que no has podido hacer. Porque si hay algo de lo que mencionamos aquí que no has podido hacer, dentro de la adoración en espíritu está el ayunar. Y ¿saben qué? Hasta los diabéticos y los enfermos pueden ayunar, y yo les voy a decir cómo. Tercero, hacer cosas que nunca se han hecho. Ah, caray, pues yo no sabía que guardar silencio es adorar a Dios. Yo no sabía que escribir la Biblia es adorar a Dios. Yo no sabía eso. Bueno, pues incorpóralo. Y número 4, aumentar lo que ya se hace. ¿Cómo aplicamos desde hoy extendernos a lo que está a lo que está delante? Vamos a ver 4 escenarios. Si no tienes una disciplina diaria, si no tienes un plan y hace tiempo que no inviertes un tiempo diario con Dios, extenderte significa partir de cero, empezar desde cero a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hoy vamos a acabar con una oración. Perdóname, Padre, porque hace tiempo que no tengo un tiempo a solas contigo. Me he afanado con el trabajo y con otras cosas, y no he tenido un tiempo a solas contigo, porque tiene que ser a solas y en privado. Ok. Eso es extenderse para ti. Ahora, puede ser que tú sí tienes una disciplina diaria, pero no has sido constante y has sido muy inestable. Extenderte entonces significa retomar el rumbo y negarte a ti mismo para establecer esa disciplina como un hábito diario de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, ¿sabes qué, Padre? Perdóname porque no me he negado a mí mismo, no he sido constante, he sido muy inestable. Llevar un diario ayuda, porque ahí te das cuenta de si de verdad eres constante y disciplinado o no. Tercer escenario, si ya tienes una disciplina diaria y has sido constante, porque hablando una vez esto,
se me acercó alguien y me dijo, hermano, se me han abierto los ojos hoy. Porque miren, apartaba 2 horas diarias, pero no adoraba a Dios en espíritu y en verdad. En vez de eso, oía música, escuchaba predicaciones, leía libros cristianos, veía documentales, veía videos cristianos. Y él decía, no, pues yo paso 2 horas con Dios. Sí, pasas 2 horas con Dios haciendo lo que a ti te gusta, haciendo lo que a ti te agrada, alimentando pues tu curiosidad, porque decía, no, yo veo videos de aquí y testimonios de acá, y 2 horas diarias invertía en el YouTube y viendo prédicas, escuchando música. Oye, eso es fantástico, pero eso hazlo para ti. Si eso es tu hobby, inviértele 5 horas si tú quieres. Pero si tú de verdad quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, tienes que hacer lo que le agrada a Él. No, a mi esposa, yo la amo, la llevo al estadio de fútbol todos los domingos y gasto un dineral. Pues no importa cuánto gastes, no le gusta a ella. Tienes que hacer lo que le gusta a ella, aunque no te guste a ti. Y aunque pienses que es perder el tiempo. Este amigo me dijo, voy a hacer eso que tú dices. Voy a incorporar las acciones de adoración en espíritu y en verdad, tal y como las enseñó Jesús, y no lo que yo pienso que es, no lo que era mi idea, porque él se leía libros, igual a veces apagaba el YouTube y se ponía a leer libros, y es muy bueno leer libros, pero leer libros nos alimenta, o sea, nos complace. A veces nuestra comunión con Dios es egoísta porque nada más hacemos lo que nos gusta. Y mucho de eso yo lo veía en la cárcel, de que había algunos que nada más iban cuando yo iba, me decían, hermano, yo vengo porque usted me agrada cuando habla. Le digo, y si no vienes a oír a los otros, quiere decir que te estás complaciendo a ti mismo y no te sirve de nada porque no eres un verdadero adorador, estás buscando tu satisfacción y no la satisfacción de Dios. ¿Sabías que a Dios le agrada más que escuches a alguien que no te agrada, que dices, ay, pues ese ni sabe predicar, a que escuches a alguien que sí te agrada? Porque si escuchas con la misma atención a alguien que no te agrada que a alguien que sí te agrada, ¿sabes? Te cuenta más y la satisfacción es mayor que la que si te agradara, porque estás adorando a Dios y la recompensa viene de Él. Por eso es que yo les animo, por favor, compártanos. Algunos lo hacen muy bien porque tienen experiencia de años. Otros que apenas empiezan les cuesta mucho. Pero ¿sabes qué? Yo disfruto tanto escuchar a alguien que es la primera vez que lo hace y lo va a hacer mal, según los estándares del mundo, pero lo está haciendo por amor a Dios. Y eso es maravilloso. Yo prefiero 1000 veces escuchar a un preso o a alguien acá afuera que es la primera vez en su vida que va a dar la palabra y que está todo nervioso y que nada más lee y que lo hace terriblemente mal. A mí me llena tanto de gozo porque Dios está feliz de que uno de sus hijos lo está intentando, lo está haciendo, se está atreviendo a hacer el ridículo por Dios. Yo empecé así, yo empecé malísimamente mal. La primera vez que yo hablé, me trabé, tartamudeé, parecía el longe moco, porque decía, y entonces Jesús fue a Galilea, me decía, no, 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 fue a Jerusalén, no, fue a Jericó, no, y de veras se me atoraba todo, fue una vergüenza, pero sé que Dios estaba contento porque como yo lo intenté, Dios, como yo hice lo que yo podía, Dios hizo por mí lo que yo no podía. Y me dicen, hermano, usted predica bien. Bueno, tengo ya 37 años haciéndolo. Digo, es lo de menos. O sea, sería una vergüenza que no lo haga bien, ¿no? Pero usted también lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es intentarlo. Y desafortunadamente la mayoría de las iglesias presentan un show que agrada a la gente. Y la gente va y wow, qué buen show reciben. Pero es lo único que reciben.
y no reciben nada de Dios. Porque el verdadero adorador recibe de Dios. Y es cuando después ahí dices, algo hace falta. Claro que algo hace falta. Hace falta la gracia de Dios. Hace falta eso que no nos puede dar ningún ser humano, que solamente viene de la autonegación y de verdad amar a Dios. Entonces, cuarto, si ya tienes una disciplina diaria y has sido constante y estás adorando a Dios en espíritu y en verdad como estableció Jesús, dices, no, pues yo sí hago, yo sí leo la Biblia, oro, intercedo por las naciones, ayuno, memorizo la Biblia, yo sí hago todo lo que Cristo dijo. Ok, extenderte significa aumentar el tiempo que inviertes diario. Si ya inviertes 1 hora, pues añádele 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, ¿por qué no? Memorizas un versículo a la semana, memorízate 2 o 3 o 5. Mis hijos aquí me traen, uno de ellos me trae, pero ahora sí que voy detrás de él pisándole los talones, porque yo memorizaba 2 versículos por semana durante algunos años, y vino uno y me dijo, oye, papá, vamos a memorizar 6 diarios. Le dije, eso es imposible, hijo, imposible. A mí me cuesta muchísimo memorizar 2 versículos por semana, y hace poco empecé con 5 a la semana. 5 a la semana para mí es algo que apenas si puedo. Tú me dices 6 diarios y me dijo, sí, mira, Dios me dio este plan y bla, bla, bla. Y pues hice lo que aquí dice, extendiéndome. Dije, pues bueno, lo voy a intentar. Y lo intenté y sí funcionó. Y durante casi un año, 6 versículos diarios. Pero uno de los gemelos dijo, pues yo le voy a intentar 12 diarios. Dije, no, hijo, ya eso ya es demasiado, eso ya va más allá de mi capacidad. Pero vi que lo empezó a hacer y dije, yo no me puedo quedar atrás. Y empecé, y desde, pues de lo que va del año, de enero para acá, son 12 versículos diarios. Si continuamos a este ritmo, para mayo del año 2022 habremos memorizado todo el Nuevo Testamento. ¿No se puede? Claro que no se puede, pero si lo haces en Cristo, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo haces en Cristo, sí puedes. Ay, hermano, es que no, tampoco te digo que empieces con 12 diarios, empieza con 1 a la semana, y luego 2, y luego 5, y así crécele. Pues el punto es eso, el punto es que crezcas. Por eso dijo Cristo, mas tú cuando ores, Mateo 6:6, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quisiera acabar con 5 consejos prácticos. Número 1. Empieza, extiéndete de lunes a viernes. Miren, a veces nos agotamos porque estamos tan metidos que llega a ser una carga y nos volvemos legalistas. Voy a orar 1 hora diaria, voy a invertir 1 hora en espíritu y en verdad de lunes a viernes. ¿Okay? El sábado y el domingo, si puedo, bien, y es como que un poco más relax. Segundo consejo, hazlo con algún miembro de la casa, con un compañero de oración para que se animen juntos. Ideal es llegar a hacerlo solo, pero mientras te encarrilas, busca a alguien con quien te apoyes y lo pueden hacer juntos temporalmente hasta que ya lo hagas solo. Hazlo antes de cualquier actividad en la mañana, porque si tú dices, no es que a las 8 empieza todo, pues hazlo a las 7. ¿Para qué? Para que no te interrumpa nada. O hazlo en la noche cuando ya acabó todo, enciérrate. Pero busca por lo menos 1 hora sin interrupciones. Usa un lugar específico, como el cuarto de guerra en la película. Puede ser la sala, el comedor, el armario, el patio, la azotea, el jardín, el baño, cualquier lugar en donde puedas estar a solas. Y quinto, si usas el celular, ponlo en modo avión, porque
No es sino que te decidas orar, te empiezan a entrar llamadas y notificaciones y urgencias. No, eso puede esperar. Entonces, debes tomar la decisión de hacerlo a partir de hoy. Y el modelo que yo te quiero sugerir el día de hoy es el modelo del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13, que el Padre Nuestro te lo sabes de memoria, y allí está la prueba de que sí se puede memorizar algo. Hay 6 pasos prácticos y te los quiero poner en la pantalla aquí. Hay 6 pasos prácticos y sencillos para iniciar. Pon el cronómetro cada 3, 5 o 10 minutos y cuando suene pasa a la siguiente actividad. Dice, yo no sé usar lo del, pues lo del cronómetro, ok, no te apures. Cuando sientas, pasa a lo que sigues. Empieza alabando a Dios. Dale gracias, bendícelo, dile cuánto lo amas, menciona sus cualidades, entónale un canto, ora un salmo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Segundo, pide por el país, por las autoridades, por las naciones, por los problemas sociales, la salvación de los amigos y de los familiares que no conocen a Cristo. Pide por todas las víctimas en Miami, del metro, pide por las cosas que oyes en las noticias. Eso es, venga tu reino. Luego dice, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios está directamente en la Biblia. Lee la Biblia. Después de que alabaste y pediste por el mundo y por las autoridades y por los que no conocen a Cristo, ahora lee la Biblia con un plan o simplemente léela. Ya que leas 5 minutos o 10, el tiempo que tú te pongas, yo te animo a que sea 1 hora. Si le das 10 minutos a cada uno de esos, el tiempo se te va volando. Ahora pide por tus necesidades y las de tu familia, tus seres queridos, la iglesia, peticiones espirituales, materiales, físicas, el boletín de oración que nosotros tenemos, ese te toma como 1 hora orarlo todo, 40 minutos, pero igual puedes orar algunas peticiones ahí, pero es importante que tú tengas tus peticiones anotadas o que ores por tus necesidades y las de tu familia. Quinto, memoriza un versículo. Empieza en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repítelo 10 veces, escríbelo, repítelo sin verlo, repítelo. Ya cuando te canses o cuando suene el cronómetro, el temporizador, escribe la Biblia. Empieza en Mateo, escribe de corrido, sin números de versículos, ni subtítulos, ni comentarios, ni nada. La hora se te va a ir como agua. Aquí está el bosquejo. Santificar el nombre del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con base a los significados de su nombre, con un salmo, con acciones de gracias. Paso 2, interceder. Venga tu reino. Intercede por todos los hombres, los reyes y los que están en eminencia por las naciones, intercede en el Espíritu. Tercero, leer la Biblia, hágase tu voluntad. Cuarto, pedir, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos. Conforme a la voluntad de Dios en el cielo, para consagrar nuestros cuerpos y actividades, así también en la tierra. Por nuestras peticiones personales, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdón por nuestros pecados y perdónanos nuestros pecados. Perdonar a los que nos han ofendido, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quinto, memorizar y no nos metas en tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego escribir la Biblia, más líbranos del mal. Sobre todo, toma el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos entonces a orar. Vamos a extendernos sobre la base que hemos perdonado. Examina
tu corazón. Cada vez que yo me encuentro con alguien, me han dicho, es que yo ya perdoné a todos los que me han hecho daño, y les digo, ¿ya perdonaste a Dios? No, ¿cómo voy a perdonar a Dios? Eso es un insulto. No, tienes que perdonar a Dios. Ahí en los Salmos encuentras eso. David se enojaba con Dios, le reclamaba a Dios, es más, culpaba a Dios. David. Y Dios no dijo, ay, David, no. David era un varón conforme al corazón de Dios. Puede ser que le digas, Señor, te perdono porque no nací en un palacio real en Mónaco, ¿no? Y nací en Iztapalacra o nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Te perdono porque yo quise ser güero, con ojos verdes y soy prieto, lindo, con pelos de púas, ¿no? Perdona a Dios. ¿Por qué te hizo como te hizo? Porque él quiso. ¿No te gusta? Perdónalo. Vas a ver que vas a decir, ah, caray, no estaba tan equivocado Dios con este muñeco que hizo, ¿no? Puede ser que no les guste a otros, pero a mi esposa, ella está loca por mí, así como me ven, tal loquita por mí. No, perdona a Dios. Mi papá se fue de la casa. ¿Por qué lo dejaste ir? Te perdono porque lo dejaste ir. Perdona a Dios. A Dios no le espanta. Mira, el perdón, Dios lo dio para tu beneficio y el mío. Mira, yo fui abusado a los 6 años. Yo me volví ateo. A los 12 años yo era ateo. Yo decía, Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué permite que un niño inocente que no ha hecho nada malo sufra? Y cuando, después de 3 veces de que intenté quitarme la vida y le entregué mi vida a Cristo y me quitó la culpa y me quitó el peso y todo, yo todavía estaba pues acá adentro con eso. Y supe que tenía que perdonar al que me lo había hecho, ¿no? Me costó meses. Todos los días yo con lágrimas le decía, no lo quiero perdonar. Mira, durante años yo soñé, imaginé cómo lo iba a descuartizar, cómo lo iba a hacer pedazos. Matarlo era hacerle un favor. Yo quería hacerlo sufrir lo máximo, porque el odio es así. Pero el odio te consume, el odio te mata, el odio te destruye. Y de pronto llego a Cristo, estoy con gozo y todo, tengo que perdonar, pero ¿cómo? Tienes que hacerlo. Yo le decía, Señor, no quiero, yo quisiera despedazarlo así poquito a poquito y dejarlo vivo para que sufra, pero en el nombre de Jesús yo lo perdono. Y yo lo perdono. Y cada vez era menos dramático, hasta que ya luego se volvió como un hábito. Pues yo perdono porque me hizo esto y esto y esto, y me senté, hasta que de pronto llegó un día y dije, yo perdono, y dije, ah, caray, ya no me duele, ya no me duele. Y hoy se los digo, ya no me duele, ni me avergüenza ni nada, pero se me quedó la semillita. ¿Y por qué lo permitió Dios? ¿No? Y ahí sí, cuando tuve que perdonar a Dios, híjoles, yo le dije, Padre, pues yo te perdono, pero la verdad, yo quiero saber dónde estabas tú cuando eso pasó. ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué? No es posible que tú tienes todo el poder y permites eso. Miren, pasaron meses, pero Dios me lo hizo entender. Y hoy, lo peor que yo antes decía, que es lo peor que me había pasado, hoy se ha convertido en lo mejor que me ha pasado. ¿Saben por qué? Porque yo entendí que yo era tan terco, tan obstinado, tan aferrado, porque así soy. Mis hijos me lo han dicho, mi esposa me lo ha dicho, oye, eres demasiado necio. No, soy ultra necio, o sea, aferrado, soy horrible sin Cristo. ¿Y sabes qué es lo que me habló Dios? No me lo habló así en una voz que me dijo, hijo mío, no, me hizo entender. Y lo que yo entendí de lo que he leído en su palabra y de lo que yo le dije, ¿dónde estabas tú? Lo que me respondió fue esto. Yo estaba allí contigo, llorando y sufriendo y doliéndome de lo que te estaban haciendo, pero que era necesario.
Porque si tú no eras quebrantado de esa manera y a esa edad, tú te ibas a ir al infierno porque jamás ibas a doblegar tu orgullo, tu terquedad. Y prefería que sufrieras ese quebranto y ese dolor a verte en el infierno por la eternidad. Por eso lo permití. Mira, yo hoy alabo a Dios tanto, porque efectivamente, si yo no hubiese sido quebrado a los 6 años, tenía que ser a los 6, porque a los 7 yo ya me había vuelto bien malicioso, bien mañoso, bien tramposo. Se me hubiera endurecido el corazón, hoy sería un empresario exitoso, con mucho dinero, pero hubiera terminado en el infierno por la eternidad y no me hubiera salvado nunca. Y lo entendí con Job. Job era el hombre más perfecto del mundo, pero sí ir al infierno, porque la única manera de evitar el infierno es el arrepentimiento. Y si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Todos. Jesús les dijo, ¿piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé eran más pecadores que todos los que estaban en Jerusalén? Les digo, no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Piensas que tú y yo somos inocentes y menos culpables que aquellos que se les derrumbó el edificio en Miami y los despedazó y los mató? No. Todos los que viven en Miami y en el DF y en el estado de México y en todas partes, si no nos arrepentimos, nos vamos a ir al infierno. Y Dios es tan misericordioso que tiene que permitir quebrantos en nuestra vida, porque es la única manera como nos arrepentimos. Job, a pesar del quebranto, se justificaba hasta que Dios lo confrontó. Y entonces esos 40 días de sufrimiento y dolor que tuvo Job lo llevaron al arrepentimiento, y entonces dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora sé que sí soy un pecador, a pesar de ser el mejor ser humano que existía sobre la tierra. Entonces, perdonen. Miren, si no perdonan, por más que lo intenten, perdónate a ti mismo. Yo hice muchas cosas espantosas. Ya después de que perdoné a Dios, ya estoy libre. Dije, ay, me toca perdonarme a mí. Y empecé a hacer una lista de todo lo que hice y empecé a decirme, Alberto, yo te perdono porque fuiste un desgraciado, fuiste un abusivo, fuiste un sinvergüenza, malnacido. Y no, hombre, me dije y me perdoné. Y hoy estoy libre. Ay, hermano, pues es que tú puedes ayunar. Sí, he ayunado 40 días y no porque sea mejor que tú, sino porque he aprendido a perdonar y el poder de Dios se ha desatado en mi vida y he logrado cosas increíbles. Tú también las puedes lograr. Perdona. Y ya que lo hayas hecho o mientras lo haces, inténtalo, extiéndete. Una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo. Eso lo vamos a ver dentro de un mes. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu bendito ejemplo. Tú eres el ejemplo, bendito Jesús. Tú perdonaste, no solamente en la cruz, perdonaste a Jairo, perdonaste a los de tu pueblo que te quisieron despedazar y te quisieron matar de una manera tan horrible y los perdonaste. Ayúdanos a distinguir entre perdón y confianza, Señor, pero que perdonemos de todo corazón, Señor, y que podamos descubrir cómo el perdón libera tu poder, así como Jesús, qué poder salió de él, aún sin él buscarlo, aún sin él procurarlo, poder salió de él. Y va a salir poder de nosotros y podremos adorarte en espíritu y en verdad. Podremos orar, interceder, ayunar. Podremos leer la Biblia, memorizarla, escribirla. Podremos crecer en la gracia. Podremos ver milagros y milagros y milagros. Hoy en día, porque los milagros no se acaban nunca, a menos que volvamos a darle lugar al resentimiento. Ten misericordia de nosotros, Padre, y aun cuando nos cuesta mucho trabajo hacerlo, que lo hagamos.
que olvidemos ciertamente lo que queda atrás por medio del perdón, de perdonar a quienes nos han hecho daño, de perdonar a quienes han hecho daño a nuestros seres queridos, de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonarte a ti, Señor. Cuando no hemos entendido que aun cuando fue doloroso, lo que has permitido, lo has permitido para nuestro bien, para nuestra salvación, para que se cumpla tu propósito en nuestra vida, como con José, ese jovencito tan maravilloso que tuvo que pasar tantas penurias y esclavitud y cárcel y maltrato, pero que tú tenías ese plan maravilloso en su vida. Y que nos extendamos hacia lo que tenemos delante, Señor. Que empecemos o continuemos adorándote como tú quieres que te adoremos, en espíritu y en verdad. Orando, intercediendo, ayunando, cantando, adorando, dándote gracias, leyendo la Biblia, escribiéndola, memorizándola, enseñándola, estudiándola. En el nombre de Jesús. Amén.